Liturgia para hoy domingo, 26 de febrero, primer domingo de Cuaresma. Antífona. Me invocará y yo lo escucharé, lo salvaré, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos por su medio a una conducta cada vez más digna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9, y capítulo 3, versículos 1 al 7. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no coman de él, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos, y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos, y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera, y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, Señor, me abrirá los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia.
Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo, y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Dirijamos ahora con confianza nuestra oración a Dios, siempre fiel a su alianza con nosotros, para que, sostenidos por su gracia, permanezcamos firmes frente a las tentaciones que nos ofrece el mundo actual. Todos, Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todo el pueblo santo de Dios, para que eviten el pecado del orgullo, la autosuficiencia y toda tentación por el dinero y el poder que los alejan del servicio de Dios y de su misericordia. Amén. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Por la Iglesia, para que, fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo. Oremos. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Por los gobernantes de las naciones, para que eviten la tentación de unir el influjo de la riqueza y su poder para beneficio propio o para hacer daño a otras personas, sino para el bien de todos. Oremos. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Por nosotros, para que en este tiempo de silencio y penitencia, logremos hacer un verdadero acercamiento a la palabra y con su luz vencer las tentaciones que nos impiden ver los tesoros del reino de los cielos. Oremos. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Por nuestra comunidad, que participa de esta celebración,
para que ante tantos falsos dioses solo busque y reconozca al único y verdadero, al Señor tu Dios. Adorarás y a Él solo darás culto. Oremos. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Padre de misericordia, haz que, siguiendo las huellas de tu Hijo, logremos vencer las tentaciones. Escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el inicio y de este misterio venerable. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oración después de la comunión. Alimentados con este pan del cielo, que nutre la fuerza, aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Te rogamos, Señor, que descienda sobre el pueblo tu bendición abundante, para que lo anime la esperanza en la tribulación, lo sostenga la fortaleza en la tentación, y alcance la eterna salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Santo Padre, llévanos también al desierto en soledad, cara a cara con tu palabra de salvación y paz. Y ven a hablar a nuestro corazón. A Jesús mismo llevaste al desierto y aprendió lo que significa ser tu Hijo. Ahora, siguiéndolo, nosotros también nos volvemos hacia ti. Nos abandonamos a ti. Nuestro único deseo es que se cumpla tu palabra en nosotros. Amén. Lectura. Creación y pecado de los primeros padres. Después de la admirable creación por parte de Dios, nos encontramos enseguida con la tentación y el pecado. No sabemos en qué consistió exactamente la prohibición y luego la caída, pero lo que sí sabemos es que Adán y Eva, seducidos por la promesa del enemigo, serán como dioses, desobedecieron a Dios, quisieron independizarse o ser iguales a Él. Si creció el pecado, más abundante fue la gracia. El pasaje de Romanos conecta perfectamente a los dos protagonistas de las otras lecturas, Adán y Cristo. Lo que acarrió el pecado del primer Adán, la muerte, ha quedado ampliamente superado por lo que nos ha conseguido el segundo y definitivo Adán, Cristo Jesús. La vida, los contrastes son elocuentes. Por Adán entró el pecado, y con el pecado, la muerte y la condena. Por Cristo conseguimos el perdón, la gracia, la vida, la salvación, sin proporción, porque lo positivo de Jesús supera inmensamente a lo negativo de Adán. Jesús ayuna 40 días y es tentado. El relato de las tentaciones que este año escuchamos según el evangelista Mateo sigue inmediatamente al del bautismo de Jesús. Y esto seguramente no solo por un motivo cronológico, sino también porque en el bautismo se declara la mesianidad de Jesús, y aquí el diablo le intenta desviar del verdadero concepto del mesianismo. Mateo tiene en su relato algunas particularidades, como el orden diferente entre la segunda y la tercera tentación, comparadas con Lucas, o la cita más completa del Deuteronomio, en la respuesta de Jesús a la primera. Después del bautismo, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, a quien en este mismo pasaje se le dan los nombres de tentador, diablo y Satanás. En el desierto está Jesús en ayunas 40 días. El desierto nos recuerda también la larga marcha del pueblo elegido hacia la libertad, con sus continuas tentaciones y caídas, 40 años de éxodo para Israel y 40 días de ayuno para Jesús. En ese momento le vienen de parte del demonio las famosas tentaciones.
que lo quieren hacer interpretar en provecho propio su condición mesiánica y de filiación divina. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Tírate de aquí abajo, y Dios encargará a los ángeles que cuiden de ti. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Son la tentación de entender el mesianismo como triunfal, fácil, favorable, a sí mismo, con prestigio y poder. De todas esas tentaciones sale vencedor Jesús y se mantiene fiel y totalmente disponible al plan salvador de Dios. Para meditar. Las tentaciones de Jesús y las nuestras. Jesús nos invita a ir con Él, al desierto, a entrar dentro de nosotros mismos, a luchar contra las tentaciones y a encontrarnos con Dios. Para animarnos en este camino de desierto que a veces es nuestra vida, encontramos hoy esta página tan estimulante de las tentaciones de Jesús, que pueden reflejar bien las que encontramos nosotros en nuestro camino. Adán falló, Israel falló, nosotros por desgracia también fallamos. Pero hoy se nos presenta a Jesús saliendo victorioso de la tentación. Las que describen los evangelistas parecen como un resumen y eco de las tentaciones que Israel encontró en su marcha por el desierto. Como dice el catecismo, Satanás le tienta 3 veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Además, esas tentaciones se pueden considerar como el símbolo de toda la vida de Jesús dedicada a la lucha contra el mal. Reflexionemos. ¿Vemos la Cuaresma como una posibilidad de orientar nuestra vida según el ejemplo de Jesús? Oremos. Señor Jesús, tú que fuiste tentado en el desierto, y que con tus gestos y tus palabras has reafirmado tu grandeza, haz que nuestra vida se alimente de las palabras que salen de tu boca, y sea una respuesta a la voluntad del Padre. Amén.